El cementerio maldito de Paquisa. Susurros de la selva del sur ecuatoriano. Cuentan los viejos del lugar, con la voz quebrada por los años y los ojos aún temblorosos de recuerdos, que en la frontera sur de Ecuador, donde la vegetación de la Amazonía reclama lo que la muerte deja atrás, se levanta un camposanto olvidado por Dios y vigilado por fuerzas que nunca debieron despertar. Ese es el cementerio de Paquisa, un lugar donde la tierra no entierra, sino devora. Y el origen maldito. Fue en tiempos de conflicto, cuando los primeros cuerpos empezaron a acumularse sin nombre ni cruz. Soldados, campesinos, forasteros, nadie sabía con certeza cuántos fueron sepultados ahí, pero todos coincidían en que sus muertes fueron violentas. Lo que nadie esperaba era que las almas no encontraran descanso. La sangre derramada sobre la selva alimentó algo más antiguo, una entidad dormida bajo las raíces negras del bosque, conocida por los chamanes como Ñamiñahui, el que habita entre los huesos. Una noche de luna nueva, un anciano shuar fue encontrado muerto frente al pórtico de piedra del cementerio. Tenía los ojos arrancados y en su lengua había sido tallado con fuego el símbolo de la Hankun, el demonio devorador de espíritus. Desde entonces, el cementerio cambió. El aire se volvió denso, los árboles cercanos se torcieron y las aves ya no volaban sobre sus cruces oxidadas. Los rituales de medianoche. Durante años, nadie se atrevió a acercarse, hasta que llegaron los hijos del umbral, un grupo de brujos mestizos y forasteros que, según los rumores, se reunían en las madrugadas para realizar rituales prohibidos con cadáveres frescos. Cada 31 de agosto, fecha olvidada por el calendario oficial, pero temida en los pueblos del sur, los brujos cavaban una tumba nueva, no para enterrar, sino para despertar. Usaban huesos robados, cabellos de suicidas y la lengua seca de un sapo negro. En el centro del cementerio encendían una fogata que no emitía luz, sino sombras que se arrastraban y se retorcían. Las palabras que pronunciaban no eran humanas, eran lenguas antiguas del bosque, del barro y del miedo. Los que se atrevieron a espiar, desaparecieron. Uno de ellos, un joven militar llamado Marcos Iza, logró salir, pero jamás volvió a hablar. Lo encontraron semanas después, murmurando una sola frase una y otra vez. Ellos no descansan. Ellos se levantan cuando cantan los sapos sin ojos. Los muertos que caminan. Desde entonces, el cementerio de Paquisa ya no duerme. Hay quienes juran haber visto figuras caminando entre las tumbas, con la piel podrida y los ojos llorando gusanos. No buscan venganza, buscan cuerpos nuevos donde habitar. Se arrastran por los caminos de tierra, tocan las puertas de los vivos y susurran nombres que nadie recuerda haber dicho en voz alta. Los rituales siguen ocurriendo, siempre cuando no hay luna, siempre cuando el viento sopla desde el este y trae olor a tierra podrida. Se dice que cada nuevo cuerpo enterrado sin ceremonia se convierte en un receptáculo para Ñamiñahui, que ahora ya no habita entre los huesos, sino dentro de ellos. Advertencia final. Nadie entra ya al cementerio. No por respeto, sino por miedo. El municipio puso una reja de hierro oxidado, pero en las noches siempre aparece abierta. Algunos han intentado bendecir el lugar, pero los crucifijos se quiebran y los rezos se ahogan en un eco burlón. Así que si alguna vez pasas por Paquisa y ves un sendero que no estaba antes, con cruces viejas y una neblina que parece susurrar, no entres. Porque una vez que los muertos te ven, te recuerdan. Y cuando te recuerdan, te llaman. El forastero y los que susurran bajo la tierra. Año 2022. Un arqueólogo y explorador urbano llamado Iván R. Guevara, recién llegado desde Cuenca, oyó en una cantina de Zamora las historias del cementerio maldito de Paquisa. Lo que para los lugareños era una advertencia, para él fue un desafío. Estaba convencido de que tras esos rumores de brujería y muertos vivientes había una explicación lógica, o mejor aún, una reliquia perdida que lo haría famoso. Iván partió al anochecer, mochila al hombro, linterna, cámara térmica, una grabadora digital y un par de amuletos que le vendió una anciana shuar que le dijo con voz grave: «El que entra, no sale entero».
No olvides dejar una ofrenda o los muertos se la cobrarán. Iván se rió. No creía en espíritus. La entrada al infierno. La verja oxidada del cementerio estaba entreabierta, como si alguien lo hubiera estado esperando. El viento ululaba en una dirección extraña, y la vegetación temblaba como si respirara. La luna estaba cubierta por nubes densas, pero el cementerio parecía tener su propia luz, una fosforescencia verdosa que nacía de las tumbas abiertas. Iván avanzó, grabando cada paso. La grabadora, sin embargo, comenzó a captar interferencias, susurros, oraciones en lenguas olvidadas, voces que no coincidían con su respiración. De pronto, el reloj marcó la medianoche, y fue entonces que empezó el ritual. El círculo del despertar. Desde una cripta semicubierta por raíces retorcidas, emergieron 5 figuras encapuchadas. No caminaban, se deslizaban como sombras líquidas. En el centro del camposanto encendieron una fogata sin fuego, negra como el vacío. Iván se escondió tras una lápida quebrada, grabando con la mano temblorosa. Los encapuchados comenzaron a entonar cánticos guturales. Uno de ellos sacó una muñeca tejida con tendones y piel seca, otro ofreció un cráneo humano que sangraba sin explicación. La tierra tembló. Las tumbas comenzaron a abrirse desde adentro, expulsando cadáveres con los ojos cosidos y los dientes afilados. Algunos lloraban, otros reían. Pero todos murmuraban lo mismo. Él viene, él vendrá. De entre las raíces surgió una figura deforme, Ñamiñahui, el demonio del hueso y la carne. No tenía rostro, solo una abertura en la cabeza por donde escapaban lamentos. Tenía múltiples brazos, cada uno sosteniendo un cráneo humano aún palpitante. Fue entonces que Iván cometió el error, tropezó y su linterna cayó al suelo, rompiéndose. Los cánticos se detuvieron. Las figuras se giraron. Los muertos levantaron los rostros podridos. El demonio olfateó el aire, y lo señaló. El vivo ha traído alma nueva. Abran la tierra. Que lo devoren las raíces del pacto. La persecución. Iván huyó. Corría entre las lápidas torcidas mientras los entes salían arrastrándose, gimiendo y arrastrando cadenas hechas de columnas vertebrales. La selva se cerraba detrás de él. Cada paso lo llevaba más profundo. Las cruces se volvían más viejas. Las lápidas más ilegibles. Era como si el cementerio lo estuviera tragando. Cayó en una fosa abierta. En el fondo, cientos de cadáveres se agolpaban unos sobre otros, todos con los ojos abiertos, esperando su turno para vivir otra vez. Manos huesudas lo sujetaron. Lenguas secas lamieron sus mejillas. Y al fondo de la fosa, un ataúd con su nombre tallado lo esperaba. Pero antes de que lo cerraran, Iván logró sacar el amuleto que la anciana Suar le había dado. Lo levantó y gritó su nombre en voz alta. Nankisi. Hubo un estruendo. Las tumbas se cerraron de golpe. Los espíritus gritaron de furia y dolor. Ñamiñahui se desintegró en un remolino de tierra y sangre. El cementerio tembló, y el silencio volvió. El precio. Iván fue encontrado días después, desnudo, temblando y cubierto de tierra en las afueras de Paquisa. No recordaba su nombre. Tenía el pecho marcado con símbolos extraños y hablaba en una lengua que no era humana. La grabadora fue hallada a su lado. En la cinta solo se escucha su voz al principio, pero después. Voces distintas toman el control. Hablan. Maldicen. Se ríen. Y al final, susurran. Él escapó, pero su alma quedó. Y un día volveremos, con hambre. La entrada al infierno y la posición del ente maldito. Han pasado 7 años desde la noche en que Iván Guevara fue hallado en las afueras de Paquisa, balbuceando lenguas olvidadas y con la mirada de quien ha visto el interior del infierno. Se le internó en una clínica psiquiátrica en Loja, pero desapareció sin dejar rastro tras un apagón inexplicable. En su celda solo dejaron una inscripción grabada con uñas sobre el muro. La tierra se abre. El infierno se acomoda. Ñamiñahui ha elegido un nuevo huésped. Y así comenzó la tercera etapa de la maldición, la extensión del mal. El portal bajo la tierra. El cementerio de Paquisa comenzó a crecer. Las raíces podridas de las tumbas se extendieron por debajo del suelo como venas negras,
alcanzando caseríos, selvas y cuerpos de agua. Los animales huían. Las aves morían en pleno vuelo. Las noches se volvían más largas. Y en los sueños de los habitantes, una figura sin rostro les susurraba el camino hacia la entrada al infierno. Fue un grupo de militares que patrullaba la zona quien halló lo impensable, una grieta en la tierra detrás del camposanto, de la que emergía una niebla espesa y un zumbido constante como de miles de moscas rezando. Entraron 2 soldados, y solo uno salió. Sin ojos, sin lengua, y con la espalda marcada por una cruz invertida hecha de huesos humanos. El testimonio escrito que dejó antes de morir decía: debajo hay una ciudad de muertos. Las lápidas son puertas. Las raíces son venas. Todo late. Todo mira. Y en el centro, él espera. La posición del ente maldito. Ñamiñahui, el ente, ya no era solo un espíritu ancestral. Había evolucionado. Se había convertido en un dios hambriento, alimentado por siglos de muerte, rituales y desesperación. Ya no necesitaba que lo invocaran. Ahora él se manifestaba. Su trono estaba en una cripta invertida, debajo del cementerio, donde las paredes no eran piedra sino carne endurecida. Miles de calaveras decoraban las bóvedas, y los lamentos eran el canto constante del lugar. Ñamiñahui, en su forma actual, era una abominación tentacular, de rostro cambiante, construido con los rostros de todos los que alguna vez lo vieron. Tenía un ojo central en el pecho, que parpadeaba al ritmo de los corazones humanos cercanos. Desde allí dirigía su ejército de cadáveres reanimados, y buscaba algo más, una conexión definitiva con el mundo de los vivos. Y la encontró. El nuevo huésped. Iván no había huido. Había sido marcado para convertirse en el avatar de Ñamiñahui. A través de su cuerpo, el ente comenzó a extender su conciencia por la selva, entrando en sueños, enfermando niños, descomponiendo el agua, torciendo las palabras de los ancianos. Iván, con el rostro cubierto por una máscara hecha de piel cosida, regresó a Paquisa una noche sin estrellas. Frente a la entrada del cementerio, los árboles se inclinaron. Las cruces se derritieron. Y el portal al infierno se abrió por completo. Un grupo de 6 brujos Shuar intentó detenerlo, invocando antiguos cánticos de protección, pero fueron absorbidos por el suelo, como si la tierra misma los devorara. El cielo se volvió rojo. El cementerio dejó de ser un lugar. Ahora era una entidad viva, un organismo oscuro que crecía, respiraba y cazaba. Advertencia para los vivos. Hoy, quienes viajan al sur del Ecuador son advertidos de no acercarse a Paquisa. Pero algunos no hacen caso. Caminan de noche, guiados por voces que solo ellos oyen. Y desaparecen. Algunos dicen que los han visto desde lejos, caminando entre las lápidas, pero ya no son humanos. Son recipientes. Cáscaras vacías con la mirada perdida. Soldados del nuevo orden de Ñamiñahui. Se dice que el próximo ritual será cuando 3 lunas se alineen, y entonces el infierno emergerá por completo a la superficie. ¿Y tú qué lees esto? ¿Has soñado últimamente con un cementerio rodeado de niebla, donde las tumbas respiran y las cruces te observan? Si es así, ya te han elegido. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La puerta final al infierno. No se puede sellar lo que fue creado para abrirse. Últimas palabras del brujo Bacanay, antes de ser consumido por las raíces negras del cementerio. La maldición de Paquisa ya no era un secreto ni un susurro de selva, era una realidad viva, palpable, putrefacta. Lo que antes se ocultaba entre la niebla y el canto de los sapos sin ojos, ahora marchaba a plena luz, extendiéndose hacia los pueblos cercanos. Nadie dormía. Nadie oraba. Porque los muertos ya no respetaban ni el día ni a los dioses.
La posición de Ñamiñahui, el trono de las almas huecas. En lo más profundo del inframundo abierto bajo Pakisa, donde la tierra es negra y sangra cuando la pisan, se encuentra el trono de Ñamiñahui. Está suspendido sobre un lago de sangre hirviendo, sostenido por los esqueletos de 1000 condenados que se retuercen sin morir. El ente maldito ha adoptado su forma definitiva. Un torso formado por miles de costillas humanas entrelazadas. Brazos como ramas secas con uñas hechas de dientes. Y un rostro que cambia constantemente, mostrando las caras de aquellos que alguna vez se atrevieron a desafiarlo. Pero lo más espantoso es su ojo, incrustado en el centro del pecho, un orbe blanco, sin pupila, que ve a través de los vivos, aún a kilómetros de distancia. Ese ojo elige, señala, maldice. Desde el trono, Ñamiñahui dirige sus ejércitos de despertados, muertos que caminan sin alma, con la piel colgando como trapos húmedos, y espera el momento final para abrir completamente la puerta al infierno. La puerta al infierno, la fisura de las lenguas muertas. En una gruta bajo el cementerio, un abismo sin fondo, llamado por los antiguos Zaruwira, la boca de nadie, gime como si respirara. Es la puerta al infierno. Un vórtice que gotea sombras líquidas. Un cráter que escupe lamentos antiguos. Un hueco que arrastra la razón de quien lo mira. Cuando Iván, ya poseído por el ente, se sentó en el trono, la puerta comenzó a abrirse poco a poco. No con violencia, sino con hambre lenta. Por ella ya han comenzado a subir los primeros demonios del otro lado. Seres sin rostro, que gimen en varios idiomas. Entes con cabezas de niños llorando desde espinas. Figuras que absorben el sonido y lo escupen convertido en blasfemia. Ninguna cruz los detiene. Ninguna oración los hiere. Solo el conocimiento ancestral del Osuar tiene la clave para sellar la fisura. La resistencia, los hijos de la lluvia negra. En lo profundo del bosque, entre ruinas y refugios ocultos, un grupo de sobrevivientes se ha reunido. Chamanes, brujos, parteras, y hasta un exmilitar marcado por los espíritus, los hijos de la lluvia negra. Liderados por una joven curandera llamada Kiwa, última descendiente del linaje de Bacanay, los hijos buscan reunir los 5 sellos de hueso, artefactos rituales esculpidos con restos de los primeros muertos no consagrados del cementerio. Cada sello representa un poder perdido. El sello del olvido, para borrar los nombres del ente. El sello del encierro, para sellar el ojo de Ñamiñahui. El sello de la lengua muda, para cortar los cánticos que alimentan la grieta. El sello del cuerpo roto, para romper los lazos del huésped humano. Y el más peligroso, el sello del corazón inmóvil, que requiere el sacrificio voluntario de un alma pura en el centro del cementerio. La última advertencia. Kiwa ha recibido sueños. En ellos, se ve caminando hacia el cementerio bajo una lluvia negra que le arranca la piel. En sus visiones, ve al ente alzarse con alas hechas de cadáveres cosidos. Ve que la fisura se abre por completo y que el cielo cambia de color, de azul a carne. El tiempo se agota. Ñamiñahui ya no espera. Él avanza. Y con cada noche que pasa, más personas en la región escuchan el mismo susurro al cerrar los ojos. Ven, hay un sitio para ti, entre los que ya no viven, pero tampoco mueren. No todos los que entran al infierno lo hacen para condenarse, algunos bajan a cerrarle la boca. Kiwa, última curandera de sangre negra. El descenso al corazón del cementerio. Los hijos de la lluvia negra sabían que el tiempo se había agotado. Las raíces de Pakisa ya envolvían las casas más cercanas, los pozos supuraban gusanos y los bebés nacían sin sombra. Era el fin. Kiwa, junto a 5 guerreros marcados, inició la bajada al núcleo del cementerio, por un túnel que respiraba como garganta viva. Cada metro descendido, los sellos de hueso vibraban más fuerte. Las paredes estaban cubiertas de carne muerta que murmuraba oraciones. En la distancia, se escuchaba un tambor, pero nadie lo golpeaba. Uno a uno, los hijos dejaron ofrendas, cabellos de muertos consagrados, colmillos de jaguar, sangre voluntaria. El aire estaba denso. El vórtice infernal, ahora completamente abierto, exhalaba vapores que volvían loco al que dudaba. Y al final del túnel, lo vieron. El rostro verdadero de Ñamiñahui. No era ya una criatura. Era una entidad que había usado cuerpos, tierras, sueños y nombres como máscaras. Y ahora, frente a Kiwa,
tomó su verdadera forma. Un inmenso ser sin piel, formado por miles de rostros fundidos. Cada rostro lloraba y reía al mismo tiempo. En su interior ardía una luz negra que palpitaba como corazón invertido. Su voz no se escuchaba con los oídos, sino dentro del alma. ¿Has venido a sellarme, niña de barro? Yo soy más antiguo que tus dioses. Tus huesos me pertenecen. El ritual final de los 5 sellos. Kiwa no respondió. Solo alzó los 5 sellos de hueso, cada uno grabado con sangre, dolor y fuego ancestral. El ritual debía cumplirse en 5 círculos de poder, grabados con sal negra y tierra de cementerio. Cada hijo se posicionó en un círculo. Uno por uno, activaron los sellos. El sello del olvido. El primero recitó los nombres prohibidos del ente. Al hacerlo, su lengua se deshizo en cenizas, pero el aire tembló. Ñamiñahui perdió una capa de carne. Un rostro se apagó. El sello del encierro. El segundo levantó un espejo de obsidiana. Al reflejar el ojo central del ente, este se cerró con un alarido, cegándolo temporalmente. La criatura chilló con 1000 bocas. Las paredes sangraron. El sello de la lengua muda. El tercero arrancó su garganta en sacrificio, impidiendo que los cánticos demoníacos se completaran. El suelo dejó de temblar. Las raíces se retiraron por un instante. El sello del cuerpo roto. El cuarto se arrojó contra el pecho del ente, con el sello grabado en su corazón. Al hacerlo, el cuerpo del ente se resquebrajó como una estatua rota. Las almas dentro comenzaron a escapar, pero aún quedaba el centro, su alma. El último sello, el sacrificio de Kiwa. Kiwa se colocó en el círculo final, en medio del vórtice abierto. El sello del corazón inmóvil requería que su alma fuera ofrecida, no como muerte, sino como puente. Ella debía entregar su vida para encerrar al ente en su propio cuerpo, convirtiéndose en un receptáculo eterno. Una prisión viviente. Lo aceptó. Se cortó el pecho. Hundió el sello en su esternón. Y gritó el verdadero nombre del ente, uno que ningún humano debía pronunciar jamás. Ñamiñahui fue absorbido como humo. Los rostros gritaron al unísono. El trono se partió. El portal colapsó. El cementerio se derrumbó sobre sí mismo. El silencio de los muertos. Pakisa quedó en ruinas. Las raíces se secaron. El cielo recuperó su color. Los sapos volvieron a tener ojos. Pero nadie encontró el cuerpo de Kiwa. Solo una cruz hecha de huesos apareció en el centro del antiguo cementerio, con un mensaje grabado. Aquí duerme el mal. Que nadie pronuncie su nombre. Que nadie profane la tierra. O el infierno volverá a abrirse por la boca de los vivos.